Hola, yo soy Daniel Brunner Iturribarría y este es mi trabajo de línea del tiempo. Yo lo realicé como acordeón, doblando dos cartulinas y pegándolas para que se pudiera mostrar más fácilmente de este trabajo. Mi primer tema o etapa de línea del tiempo fue la ilustración y liberalismo, la cual consistía principalmente en ideas revolucionarias que pensaban que el conocimiento humano podía como mejorar el mundo y estaba a favor de muchas libertades como la libertad de pensamiento, de expresión y de propiedad privada. En personajes puse principalmente ilustrados como es Montesquieu, Voltaire y Rousseau, los cuales planteaban la división de el gobierno en tres partes, la tolerancia a la sociedad y muchas otras ideas de dicha etapa. En circunstancias principalmente había gran distinción social por las clases sociales. La iglesia dominaba principalmente casi todas las ideas sociales y el gobierno era una monarquía total, por lo que no había mucha decisión. Y en, y en las fechas puse principalmente muchas fechas revolucionarias como libros que publicaban los ilustrados. Mi siguiente tema fue la independencia de los Estados Unidos, etapa la cual fue principalmente guiada por eh, ideas con derechos como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Puse como personajes principalmente a Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington, los cuales fueron como fundadores de la Declaración de la Independencia, y George Washington fue el comandante en jefe del ejército de Estados Unidos. Circunstancias, técnicamente lo que ocasionó dicha etapa fue que Inglaterra necesitaba muchos recursos por tantas guerras que había tenido anteriormente, por lo que explotaron a Estados Unidos. Y en fechas puse principalmente muchas batallas que ganaron Estados Unidos y la declaración de los derechos la declaración de independencia de Estados Unidos. Mi siguiente etapa en la línea del tiempo fue la Revolución Francesa, la cual puse que fue principalmente guiadas por ideologías como la representación popular y el derecho a la libertad. Las circunstancias de esta etapa fue que el tercer estado estaba en un gran descontento debido a varias crisis económicas, aunque Francia había visto gran incremento económico en los últimos 50 años y la gran distinción de clases y la monarquía total que estaba gobernada Francia. Eh, en las fechas puse principalmente muchas creaciones de la Asamblea y de constituciones, las cuales mostraron un cambio en dicha revolución. Y los personajes principalmente puse al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta, pues los cuales fueron los que gobernaron Francia en toda esta etapa. Mi siguiente etapa en la línea del tiempo fue el Imperio y guerras napoleónicas, la cual se guiaba principalmente por ideas de la Revolución Francesa, como el apoyo a la meritocracia y a la libertad de religión y la prohibición de los privilegios al nacer. Dicha etapa tuvo como personajes principales a Napoleón Bonaparte, Alejandro I y el duque de Belligen, no sé cómo se pronuncia, perdón. Napoleón Bonaparte fue el emperador de Francia en toda esta época y Alejandro y el duque fueron básicamente los que lo derrotaron en guerras. Eh, las circunstancias fue justo al terminar casi la Revolución Francesa, por lo que había muchas ideas liberales y Napoleón se nombró emperador gracias a las revueltas que había en Francia. Y en fechas puse principalmente algunas guerras importantes que ganó Napoleón y su destierro y su muerte. Y ya para concluir, mi última etapa de la línea del tiempo es el conservadurismo y el Congreso de Viena.
Esta etapa fue casi para corregir las demás etapas, ya que tenía ideologías contrarias a las demás, apoyando el conservadurismo como ideas como el antiguo régimen y el poder absoluto hacia el rey. Esta etapa fue principalmente guiada por Clemente, Don Pedro Gómez y Carlos Mauricio, los cuales fueron reyes y emperadores de Rusia, España y Francia al terminar las guerras napoleónicas, los cuales participaron en el Congreso de Viena. Las circunstancias pues fue había muchas revueltas revolucionarias gracias al Imperio Napoleónico y pues había expandido muchas ideas liberales por lo que tenían que corregirlos. Y también corrigieron eh, el territorio ya que había quedado muy desparejo por dicho imperio. Y por último, las fechas, puse principalmente fechas eh, de Napoleón, ya que él fue muy importante en dicho congreso, ya que dio como el inicio del congreso y ya. Ya para concluir, en las conexiones puse la primera conexión entre la ilustración y el liberalismo con la independencia de los Estados Unidos. Puse como conexión que la independencia de los Estados Unidos se basaba en muchas ideas de la ilustración y el liberalismo, básicamente. El concer- la conexión número 2 puse la independencia de los Estados Unidos con la Revolución Francesa y puse que la Revolución Francesa fue como inspirada gracias a la independencia de los Estados Unidos, ya que muchos militares franceses al regresar a Francia después de la independencia promulgaron muchas ideas independentistas de Estados Unidos. En la conexión número 3 eh, puse la Revolución Francesa con el Imperio Napoleónico. El fin de la Revolución Francesa marcó el Imperio Napoleónico ya que Francia quedó en una gran revuelta, por lo que facilitó que Napoleón quedara como emperador. En la conexión número 4 puse el Imperio Napoleónico con el conservadurismo y el Congreso de Viena. Estas están muy relacionadas ya que el fin de uno da casi el inicio del otro, ya que el Congreso de Viena quería corregir las ideas que promulgó Napoleón en todo su imperio y sus guerras. Y el contexto número 5 puse el Congreso de Viena y la Ilustración y el liberalismo. Estas dos se relacionan a largo plazo, ya que el liberalismo marcó casi las ideas muy al principio, las ideas que el Congreso de Viena quería corregir. Y ya al final puse la APA, mi referencia. En caso de que no se haya alcanzado a leer alguna parte o alguna etapa, aquí le haré un poco de resumen de todas las etapas para que pueda ver con más claridad. Esta es la independencia, la Revolución Francesa, y la conexión número 1 y número 2, la conexión número 3, número 4, número 5 y mi referencia. Muchas gracias por ver mi presentación.